La manera en que iniciamos una partida de ajedrez determina enormemente el tipo de posición que jugaremos. ¿Será una lucha inmediata y agresiva, llena de táctica y ataques, o una partida estratégica y lenta de maniobras posicionales? Depende de ti y de tu oponente. El inicio más frecuente con blancas es E4. Habrás oído hablar de aperturas como la Ruy López, la italiana o la defensa siciliana. Todas ellas comienzan con E4. Ahora vamos a echar un vistazo de cerca a las ideas básicas de estas aperturas de E4. La defensa más frecuente ante E4 es E5, tratando de ganar el mismo espacio en el centro. Tras el típico caballo F3 y caballo C6, una de las aperturas más frecuentes se conoce como la apertura italiana o giuco piano, que significa partida lenta. La partida entra en una apertura italiana tras alfil C4, controlando el centro y atacando el punto débil de las negras, F7. Las negras tienen ahora dos opciones principales, alfil C5 o caballo F6. Tras caballo F6, aunque es un sensato movimiento de desarrollo, permite la complicada caballo G5, uniéndose al ataque de alfil sobre F7. Esto lleva a líneas de ataque muy peligrosas y las negras deben conocer exactamente qué se hace para evitar entrar rápidamente en una posición muy mala o perdida. Por esta razón, recomendamos jugar la más directa alfil C5. Las negras desarrollan el alfil a una diagonal activa, apuntando a la casilla débil F2. Observa que las blancas no pueden jugar caballo G5 porque la dama negra protege esa casilla. Así que si las blancas juegan D3, las negras desarrollan el caballo con caballo F6. Las blancas deberían continuar enrocando y concentrarse en completar el desarrollo. Pero si las blancas juegan caballo G5, con la esperanza de crear un ataque contra F7, las negras sencillamente enrocan llevando el rey al lugar seguro y sumando la torre a la defensa de F7. A veces las blancas insisten en su ataque contra F7 y juegan caballo por F7. Aunque puede parecer un poco peligroso exponer tu rey al ataque, las negras están perfectamente tras torre por F7, alfil por F7 y rey por F7. Observa que las negras tienen dos caballos y un alfil desarrollados y las blancas no han desarrollado ni una sola pieza que no sean peones. A pesar de que el rey negro parece expuesto, no es fácil atacarlo. Las negras continuarán completando el desarrollo mucho antes que las blancas. Las negras siempre pueden volver con el rey a G8 o incluso H8 si realmente estás preocupado por su seguridad. Veamos ahora otra de las respuestas más comunes a E5, la Ruy López. Tras alfil B5, esta apertura se conoce como Ruy López. Las blancas ponen presión sobre el caballo negro que ayuda a la protección del peón de E5 y controla el centro. La jugada más común de las negras es A6, atacando al alfil blanco. A veces las blancas capturan el caballo con alfil por C6. Las blancas dan el alfil de casillas blancas para doblar los peones negros en la columna C. Esto se conoce como la variante del cambio de la Ruy López. Las negras deberían retomar con D por C6. Las blancas pueden enrocar y jugar contra la estructura de peones algo peor de las negras, con los peones doblados en la columna C. Las blancas no deberían tratar de ganar un peón. Tras caballo por E5, las negras juegan ahora dama D4, atacando tanto el caballo de E5 como el peón de E4. Una vez que las blancas llevan el caballo al lugar seguro, las negras capturan el peón de E4 consiguiendo una buena posición. Ya que capturar el caballo de C6 no gana un peón, las blancas suelen jugar alfil A4, retirando el alfil y manteniendo la presión sobre el caballo negro. El plan general de las blancas es enrocar corto y preparar el ataque sobre la casilla E5 con C3 y D4. Las negras suelen jugar caballo F6, atacando el centro blanco. Las blancas pueden jugar la sólida D3, protegiendo el peón, pero la opción más popular es enrocar. Las blancas ignoran la amenaza sobre E4. Si el negro se decide a capturar el peón con caballo por E4, las blancas pierden un peón, de momento, en la columna E, pero observa que las negras tienen un caballo, un peón y su rey alineados en la columna E. La torre blanca puede atacar ahora la columna E con torre E1, atacando el caballo negro. Si el caballo negro se retira, la torre se une al caballo en el ataque sobre el peón de E5, así que las blancas pueden recuperar el peón. Si las negras intentan proteger el caballo, las blancas sencillamente pueden jugar D3 y forzar al caballo a irse de la columna E.
Aunque caballo por e4 es una línea respetable, si las negras no intentan hacerse con el peón, a menudo deciden dónde llevar el alfil de casillas negras. Las negras a veces juegan alfil c5, llevando el alfil a la diagonal activa g1 a7. Un buen plan para las blancas será jugar c3, seguido de d4, atacando el alfil y ganando un buen centro. Ya que el alfil en c5 puede ser motivo de ataque, la opción más sólida de las negras es jugar alfil e7. Las negras están listas para enrocar con una sólida posición. Es muy importante para las negras saber qué hacer tras la respuesta más frecuente de las blancas, torre e1. Una vez que el peón de e4 está protegido, las blancas están listas para jugar alfil por c6 y ganar el peón de e5. Las negras deberían evitar eso jugando b5. Tras alfil b3, las negras enrocan. Las blancas preparan el ataque sobre el peón central de las negras de e5 con c3 y d4. Normalmente las negras defienden e5 jugando d6 y decidirán dónde desarrollar el alfil de casillas blancas. Esta es una de las posiciones más conocidas de la Ruy López. Tras aprender más sobre las aperturas italiana y Ruy López, comprobemos tu conocimiento de aperturas en el test